La misma Biblia nos escribe las canciones que Dios quiere que cantemos, ¿no? Tan lindos esos salmos que cantamos. No tenemos que inventar nada. Hace 8 días tuvimos nuestra reunión regional de los Llanos. Bueno, algunos se la perdieron. Ya, ya pasó, ¿no? Pero qué lindo también, cómo nos gozamos en esa reunión del regional de los Llanos. Y bueno, Dios sigue haciendo su obra de una manera tan bonita y gracias a Él nos tiene en cuenta para que podamos participar en el avance de su reino. Tal vez por ahora muchos no entienden el privilegio de servirle al Señor, pero bueno, sin embargo los que lo entendemos de alguna manera, pues le damos gracias a Dios porque nos permite hacerlo, servirle. Bueno, nosotros seguimos estudiando nuestro libro de Efesios, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema tan importante que es la santidad. Si ustedes vieron el anuncio que les enviamos, habla justamente de la santidad y de eso vamos a estar hablando hoy. La vez pasada hablamos sobre agradar a Dios a través de la obediencia y hoy vamos a hablar de agradar a Dios a través de la santidad. Y es algo tan importante, es un tema tan crucial que a muchos no le ponemos cuidado y pensamos con el andar de los días y el pasar del tiempo que es algo que a Dios se le va olvidando y que lo podemos ir dejando a un lado y que nuestras vidas pueden seguir como van y que a Dios de todas maneras le agrada, y eso no es verdad. Y hoy vamos a ver cómo Pablo trata este tema de una manera tan profunda que yo espero que nos haga reaccionar al respecto, porque la santidad es algo supremamente importante para Dios, tan importante que Él quiere que compartamos una eternidad con Él, y Él es santo, 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 como lo cantamos. Y si no son así nuestras vidas, no vamos a disfrutar aquí de lo que Él tiene para nosotros y una eternidad con Él. Quizás muchos de los que están aquí, tal vez algunos no la podrán disfrutar si no tienes a Cristo en tu corazón, obviamente. Pero vamos a mirar qué nos tiene Dios para nosotros hoy. Vamos a leer de una vez este pasaje. Bueno, voy a mostrarles aquí un poquitico de cómo vamos en nuestro libro de Efesios, ¿cierto? Agradar a Dios al conformarnos a su imagen, agradando a Dios por la obediencia, fue lo que vimos hace 15 días. Y hoy vamos a ver cómo Dios quiere o cómo podemos agradar a Dios a través de la santidad. Es clave, de otra manera no le podemos agradar a Dios. Y entonces vamos a leer nuestro pasaje de una vez. Son 2 versículos, hoy vamos a estudiar solamente uno. En Efesios 5, versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 de Efesios 5. Hoy vamos a ver solamente el 4. Yo puse ahí 3 y 4, pero son 4 y 5, ¿cierto? 4 y 5. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Perdón, yo estoy perdido, sí. No, mentiras, sí está bien ahí lo que dice. Versículos 3 y 4, ya estudiamos el 2, ¿no? Estoy más perdido yo que decía Iván que estaba confundido y que estaba distraído. Bueno, yo también. Versículo 3 y 4, perdón, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Fíjense, ya empezamos a ver unos pecados tremendamente fuertes que menciona Dios ahí. Y esto tiene que ver con la santidad. Vamos a orar y empezamos a estudiar nuestros pasajes. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, porque ya nos diste a quienes te hemos recibido como Salvador la garantía de una vida eterna, pero nos dejaste tu palabra, que es la norma, y a través de ella nos muestras cómo quieres que vivamos, para que podamos agradarte, Señor. Ya hablamos de cómo agradarte, nos enseñaste a través de la obediencia,
Y ahora quieres hablarnos de la santidad, Señor, un tema tan importante, fundamental en la vida del creyente para poderte mirar, para poderte hablar, para tener la certeza de que somos escuchados, porque si no es a través de la santidad es imposible, Señor. Una santidad que tenemos gracias a la obra que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Háblanos, Señor, enséñanos, y conforme a tu voluntad, Dios bueno, si alguien no te conoce, alguien aquí, háblale a su corazón y muéstrale la necesidad que tiene de un Salvador, una necesidad urgente que no puede ser satisfecha de ninguna otra forma, sino a través de aceptar el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Ni religiones ni tradiciones, una relación personal e íntima contigo, Señor. Enséñanos, y yo te ruego que me uses, que uses tu palabra y que nos hables, Dios. Edifica tu iglesia, consuélanos, exhórtanos y trae salvación a tus pies, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Muy bien, entonces, agradando a Dios a través de la santidad. Y es que justamente eso es lo que empieza a decir Pablo ahí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y el propósito de este mensaje es que entendamos que la vida que agrada a Dios no se puede vivir a medias. Lo hemos dicho muchas veces, a Dios no le agradan las cosas a medias, que un día sí y otro día no, un fin de semana sí y otro fin de semana no. Dios quiere todo de nosotros. A Él no le gustan las cosas a medias. O le entregamos nuestra vida a Dios o se la tenemos entregada al mundo. No hay puntos medios para Dios. Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Como creyentes, que entendamos que implica una búsqueda total de la santidad, total de la santidad. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que andar en esa búsqueda diariamente, todos los días de nuestra vida. Vacaciones, sí, pero espirituales no. Aún en vacaciones y en paseos y en viajes y en fiestas, tenemos que estar buscando la santidad, siempre, constantemente. No hay otra forma, porque si no, no podemos impactar a un mundo que necesita la salvación urgente. Y bueno, a manera de introducción, simplemente contarles una historia que tal vez ya les he contado, siempre, ¿no? Bueno, no, yo trabajé en una empresa de muebles, de madera, una de las más importantes de Latinoamérica y aún del mundo, ¿no? Gracias a la tecnología y a los sistemas de producción. Y cada año en la fábrica hacían unos eventos y en medio de esos eventos había unas entrevistas para el dueño de la empresa y para algunos directores de departamento y eso, ¿cierto? Para publicarlas en los periódicos. Y una vez me tocó hacerle una entrevista al gerente, al dueño de la empresa, y una de las preguntas que le hice fue, bueno, ¿qué consejo le daría a usted a los que esperan tener éxito en los negocios? Sí, es algo que uno siempre le quiere preguntar a Bill Gates, ¿cierto? Oiga, ¿cómo hacer para que los negocios, para poder ser exitosos? ¿A quién no le gustaría saber el secreto para eso, cierto? Y bueno, no hay secretos. De hecho, la mayoría de los que tienen éxito en los negocios ni siquiera se lo proponen, sino que, bueno, yo sé que Dios les permite que de alguna manera lleguen allí, ¿cierto? Y entonces ellos se inventan cosas y dicen cosas como para decir, es que yo lo tenía planeado y yo lo deseé toda la vida. Bueno, sí, ok, tal vez algunos sí, pero una respuesta que me llamó la atención fue esta. Dijo, todo lo que uno dice que va a hacer en la búsqueda de sus objetivos, debe hacerlo. Una frase muy sencilla, pero yo pude comprobarlo en lo que viví con el gerente. Bueno, cada lunes hacía un comité de producción, comité de ventas, y siempre él nos decía a los directores de departamento, bueno, más adelante, tal vez en unos 8, unos 15 días, vamos a hablar de este tema, cualquier tema, la producción de determinada referencia de mueble. Y entonces uno decía, bueno, dentro de 8, dentro de 15 días, y se llegaba a los 8 días y él decía, bueno, yo les dije hace 8 días que íbamos a hablar de este tema. El director de producción, ¿qué tiene que decirnos? Ay, no, yo no preparé nada. Y el jefe de diseño, no, tampoco. Y yo pude comprobar que lo que este hombre decía era cierto. Todo lo que uno dice que va a hacer en la búsqueda de sus objetivos, debe hacerlo. Y entonces yo aprendí que cuando él decía así, fuera muy informalmente, que íbamos a tener que abordar un tema, yo me preparaba, porque seguro me lo preguntaba.
Y nosotros en la vida normal, ¿cierto? En la vida diaria nos acostumbramos a decir que vamos a hacer muchas cosas y no las hacemos. Vivimos nuestra vida a medias. Decimos el próximo mes, y casi siempre en enero, ¿no? Decimos, bueno, ya pasaron todas las fiestas, comimos demasiado, nos engordamos un poco, abandonamos la dieta, pero el otro año sí. Y pasa el año y no. Nos pesamos y subimos 3 kilos. Y dejamos de hacer lo que nos propusimos hacer. Muchos se inscriben en un gimnasio y no vuelven, van 2 veces y ya, se perdió la plata. Y así muchas y muchas y muchas y muchas cosas. Y hoy vamos a ver que la vida cristiana no es una vida que se vive a medias. Dios quiere todo de nosotros o nada. Así es la vida cristiana. Y si no la vivimos así, estamos desagradando a Dios y estamos siendo unos cristianos mediocres. Mediocres. Vamos a ver cómo Pablo aborda esto. Y bueno, vamos a ver agradando a Dios a través de qué. Bueno, en lo que deseamos primeramente, ¿cierto? Vamos a ver hoy 3 cositas fundamentales en ese versículo 3. Porque vamos a mirar y a ver, ¿no? Esos pecados como los menciona Pablo, ¿no? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y arranca diciendo pero. ¿Por qué ese pero? Porque acaba de decir que nosotros tenemos que andar en amor e imitar a Dios a través de la obra de Cristo, que fue el sacrificio único que le agrada a Dios, es el sacrificio que le agrada a Dios. Y si no es a través de Cristo y a través del sacrificio de Cristo, lo que hacemos no le agrada a Dios. Y dice Pablo, después de que entiendan eso, ahora les digo lo siguiente, pero es cierto que solo podemos imitar al Señor a través de Cristo, claro que sí. Y ojalá que estemos llegando todos los días a Cristo para poder imitar y seguir el modelo que es Dios. Y esa es la parte de Dios que ya está hecha, ¿cierto? Ahora Pablo dice, pero la parte de ustedes, creyentes efesios y nosotros, es lo que sigue, ¿cierto? Lo que corresponde al creyente, es decir, nosotros debemos corresponder a la obra que Cristo hizo en la cruz de la manera que sigue. El verdadero camino hacia la santidad es mucho más que promesas simples y palabras. Yo me comprometo, el otro año sí. Cuando alcance ciertas metas, sí le voy a servir al Señor. Cuando pueda tener esas fincas y esos negocios y que me produzcan 50 millones de pesos mensuales para poder vivir tranquilo, entonces le voy a entregar mi vida a Dios. Nada, falso. Pero, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? El verdadero camino hacia la santidad inicia y se mantiene al llegar o al llenar más bien nuestra mente con la palabra de Dios. Ya lo hemos estudiado. Nada, no hay nada más. No nos esforcemos y no nos desgastemos en tratar de hacer muchas cosas. Llenando la palabra de Dios empieza nuestra mente con la palabra de Dios empieza el proceso de santidad. ¿Y por qué lo digo? Porque en lo que deseamos primeramente, ¿cierto? Bueno, en lo que deseamos primeramente y en lo que hablamos el versículo 4. Ahí está el pasaje. Impureza sexual. Pablo lo dice ahí, ¿cierto? Pero fornicación, y entra directamente con un pecado que nos estremece y nos hace temblar, ¿cierto? Fornicación. Estas 3 cosas que Pablo menciona ahí nacen en una mente que no está llena de la palabra de Dios, nacen en una mente que está débil, nacen en un espíritu que no se ha fortalecido en Cristo, si hablamos de creyentes. Pero si hablamos de inconversos, bueno, eso es lo que está ahí en la mente constantemente. Y por eso digo que el proceso de santidad inicia y se mantiene al llenar la mente con la palabra de Dios. Y cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, entonces habrá gratitud, habrá alabanza, habrá solamente cosas agradables a Dios. ¿Somos pecadores? Claro que sí. Y Iván mencionaba algo ahora hablando de las canciones que cantamos. Podemos llegar a Dios todos los días arrepintiéndonos y diciéndole: Señor, de corazón, yo te he fallado, perdóname y límpiame. Y apartarnos del pecado, obviamente. No es que bueno, ya como Dios me perdonó, entonces estoy listo para pecar otra vez. No, para seguir el proceso de santidad. De eso vamos a hablar. Y Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ahí está otra vez la palabra fornicación, inmundicia, lascivia.
obras de la carne que se quieren manifestar en nosotros. Pablo lo reconoce en Romanos 7, ¿cierto? Y él al final dice: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién no ha deseado cosas malas? ¿Quién no ha deseado el pecado? Yo creo que nadie, todos. Pero si tenemos la mente llena de la palabra de Dios y entendemos que a Él le agradamos solamente a través de mantenernos firmes en el proceso de santificación por la obra que hizo Jesucristo en la cruz, entonces las cosas empiezan a cambiar. Pero nuestra parte es tomar decisiones. Y la palabra fornicación viene de una palabra, ¿cómo es? No es hebrea, sino, tampoco la aramea, griega, gracias, que es porneia. Y fíjense, porneia ya nos dice, uy, de ahí viene la palabra pornografía, ¿cierto? Y todo lo que se deriva de ahí, ¿cierto? Pero es una descripción de la inmoralidad en todas sus formas. Es la palabra como se usa en la Biblia. Y en el Antiguo Testamento se usa para hablar de la infidelidad del pueblo de Israel a Dios. Y Dios lo dice así: han fornicado con otros dioses, han fornicado con las creencias de otros pueblos. Y eso nos habla de una traición al más alto nivel. Y así es la fornicación sexual, ¿no? Como lo entendemos nosotros. Y si no, pues lean el capítulo 16 de Ezequiel. Bueno, lean toda la Biblia, pero si quieren ver sobre esta fornicación, refiriéndose a la infidelidad del pueblo de Israel a Dios, bueno, Israel es la novia de Dios, y él habla así directamente: fornicación. Y esta palabra se repite en esta forma más o menos unas 48 veces en toda la Biblia. Pero fíjense, en todas está relacionada con todo tipo de impurezas sexuales, cosas indecentes de las que hablamos ayer en el encuentro de parejas. Indecentes, todo tipo de impureza sexual. Y se refiere a esa palabra fornicación. Y miren lo que dice Judas 7, ahí está en la pantalla. Judas 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese ejemplo de Sodoma y Gomorra se repite a través de toda la Biblia, hablando de estos pecados, para enseñarnos lo que nos espera, bueno, y lo que le espera a quienes practican estas cosas. Vamos a ir profundizando esto para que no entendamos mal. Y bueno, por lo general se usa en el Antiguo Testamento en el contexto de pueblos sin Dios, que no conocen a Dios, como Sodoma y Gomorra, que lo ignoraron y lo dejaron a un lado y por eso fueron destruidos. En ese contexto se usa mucho esta palabra fornicación. Fíjense que tiene un significado tremendamente grande, es decir, como les dije al principio, un asunto de traición del más alto nivel. Traicionar a Dios, traicionar los principios de Dios. Y vamos a ver también cómo nos afecta a nosotros. Pero hablando de este tema de la pornografía, ¿no? La palabra porneia, dicen los expertos y los estudiosos que más o menos el 12% de los sitios web son de pornografía. ¿Cuántas páginas web hay? Millones, ¿cierto? Dicen que más o menos el 12% son de pornografía. Tremendo el impacto que el mundo quiere tener en todos nosotros. Y están a un clic, en el celular nomás, ¿no? A un clic, ¡ting! Ahí aparecen miles, millones de páginas que tienen este tipo de contenidos. Pero fíjense, más de 100.000 millones de dólares. Eso es muchísima plata. 100.000 millones de dólares al año produce este negocio. Para que entendamos un poquito el efecto de lo que tiene, que produce este asunto en la sociedad hoy en día. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la verdad y Dios nos habla acerca de estas cosas, y tal vez nuestro comportamiento y lo que nosotros podamos hablar es la única esperanza que el mundo tiene de conocer otra cosa, conocer a Cristo, conocer la verdad y salir de esa esclavitud, porque es una esclavitud indudablemente. Juan 10:10, para que lo busquen ahí en sus Biblias. Juan 10:10
Juan 10:10. Tan lindo que es Dios. Uf. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿sí? El mundo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué este pasaje? Porque lo que Dios quiere para nosotros, para sus hijos, para su pueblo, es lo mejor. Y nos advierte de no caer en lo peor, de no perdernos de lo que Él tiene para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros, dice, y para que la tengan en abundancia. Está hablando de una vida que nosotros podemos tener aquí y de la vida eterna con Cristo. Pero ¿cómo la podemos disfrutar si no buscamos la santidad? Fíjense, vamos a pasar una vida eterna con el Señor, y entonces ¿cómo vivimos nuestras vidas aquí? Tenemos que andar buscando la santidad, tenemos que estar en ese proceso. Vamos a estar al lado del que es santo, 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 lo cantamos. Él quiere lo mejor para nosotros y quiere que pasemos una eternidad con Él. Y es que la Biblia no es un libro que se escribió para prohibir cosas y para hacerle creer a la gente que es que ser cristiano es ser mojigato. Ay, no, qué pereza, ¿no? Ser cristiano, porque nos prohíben todo. Nos prohíben las fiestas, nos prohíben tener novio. No, bueno, a mí no, a mí sí me lo prohíben. Nos prohíben tener novia, novio, ¿cierto? Casarnos y disfrutar del sexo. Uy, qué aburrido. No, no es así. El mundo nos vende esa idea, pero es falso. Vamos a irlo mirando y aclarando. Dios quiere lo mejor para nosotros y la Biblia no es un libro de prohibiciones, creyendo y haciéndole entender a la gente que es mojigato hablar de ser fiel a su esposa y a su esposo y guardarse virgen hasta el matrimonio. Eso es una cuestión de mojigatería. No, Señor, es una cuestión de santidad, de agradarle a Dios, de no entregarse a los pecados del mundo y a los deseos del mundo, a la corriente del mundo, que quiere esclavizar al hombre y enseñarle caminos que no son equivocados. Yo he escuchado consejos de hombres, de padres a otros padres. Bueno, tu hija ya está creciendo y se está poniendo bonita, ¿cierto? Lo mejor que le puedes enseñar es que se cuide, porque no podemos impedir que ella tenga relaciones sexuales con su novio. Más bien que se cuide para que no quede embarazada. Uf, qué consejo tan equivocado. Desconocen la santidad, desconocen al creador del universo, desconocen a Dios. Y lo que está diciendo es, tranquilo, todos podemos pecar, que eso no tiene nada. Qué chévere que los niños, los jóvenes se conozcan y para que no se equivoquen cuando se van a casar. ¿Cómo? A través de tener relaciones sexuales indiscriminadas hasta que encuentre al esposo que Dios le tiene. No cuadra para nada. Santidad es lo que quiere Dios. Y vamos a seguir avanzando para entender mejor esto, porque bueno, yo por la emoción me adelanté un poquito. Pero es que dice Pablo también en Efesios, dice en el mismo versículo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nos conviene a nosotros, sus hijos, santos, apartados para Él, como lo cantamos. Nos conviene la obediencia, nos conviene lo bueno, nos conviene lo que Dios quiere para nosotros. Jóvenes, no se sientan mal si se niegan, especialmente las niñas, a ceder ante los pedidos de sus novios de que les demuestren el amor a través de tener relaciones sexuales. Demuéstrame tu amor. Si me amas, espérate hasta el matrimonio. ¿Me amas? Espérate hasta el matrimonio, que es lo que a Dios le agrada. Uy, no, Víctor, ya se puso pesado, ¿cierto? Se puso pesado. No exageremos. Esto no es exageración. Esto es lo que dice la palabra de Dios, como conviene a santos. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu vida? ¿Quieres tener un matrimonio, jovencita, jovencito, que funcione bien, que le agrade a Dios, que Cristo sea el centro, como lo enseñamos ayer en el encuentro de parejas? Entonces obedécele a Dios desde el principio. Nosotros conocemos casos personalmente de jovencitos que no quisieron, creyendo, entendiendo las cosas de Dios y conociéndolo, que no le quisieron obedecer y cedieron
ante el pedido de sus novios y novias y quedaron embarazadas antes del matrimonio. Y bueno, Dios perdona, claro que sí. Si llegamos a Él con un corazón arrepentido, nos perdona. Pero sus vidas han sido tropiezo tras tropiezo y es muy difícil lo que viene para unas personas así. Jovencitas, no se sientan mal. Una de las cosas que queremos que nuestra hija tenga claro es eso. ¿Tienes un pretendiente? Sí, ok, chévere. Ya ha tenido varios, gracias a Dios. Pero ella les deja claro, no, si tú no sigues a Cristo, yo no quiero nada contigo. Porque bueno, eso es hablar de yugo desigual, que es otro tema. Ahorita lo vamos a tocar un poquito tangencialmente, pero no se sientan mal. Jovencitos también, ¿no? Eso es para hombres y mujeres igual. Agradar a Dios como conviene a santos. Y esto implica hacer lo que conviene, no lo que no conviene. Obviamente lo que nos conviene es lo que Dios tiene para nosotros. Obedecer su palabra y estar en su verdad. Entonces tranquilos, no se sientan mal. No se sientan mal por eso. Y bueno, la regulación para el sexo, porque uno dice, bueno, ¿cómo así? Ya se metió con el matrimonio. Porque es que la regulación para el sexo Dios la puso dentro del matrimonio. Todo lo que pase fuera del matrimonio, fornicación, eso es sexo fuera del matrimonio. Casados o solteros que tengan sexo fuera del matrimonio están fornicando. Obviamente dentro del matrimonio se llama de otra forma, pero es lo mismo, es el mismo pecado. La protección de Dios para el sexo está dentro de la pareja, dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio es que Dios se lo inventó. Por eso decía yo que la Biblia no es un libro para prohibir disfrutar de las cosas que Dios creó. Dios creó el sexo. Y sin el sexo no hay fruto. Y sin el sexo no había podido llenarse la tierra. Pero dentro del matrimonio, en esa protección de la pareja para la sociedad misma. Y todos sabemos que estos pecados y estas cosas, cuando se desbordan, degeneran la sociedad. Un pasaje que leímos ayer y otra vez lo vamos a leer, yo se lo leo. Malaquías 2:15 dice: no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. Estamos hablando de Dios que cuando creó uno solo, ¿cierto? Esa unidad entre hombre y mujer. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Fíjense, uno, no muchos, no un esposo y muchas mujeres, un hombre y una mujer, diferentes pero unidos en uno solo, porque buscaba descendencia para Dios. ¿Cómo? Santa, como Dios espera de nosotros que vivamos en santidad. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Lealtad, fidelidad a tu esposa, a tu esposo, porque ahí está la protección de Dios en este tema, impureza sexual. Ahí está la protección de Dios. No es cuestión de mojigatería, no te dejes engañar. Ay, tan mojigatos. No, señor. No se hagan nada para ese mal, digo yo. No se vayan a hacer nada para ese mal. Tremendas consecuencias catastróficas las que trae no obedecer, obviamente, esto y todos los mandamientos de Dios. Y la descendencia requiere relaciones sexuales, como les dije, ¿no? Para que haya descendencia, pues hay que tener relaciones sexuales. No apareció la mujer aquí embarazadita sino porque tuvo relaciones sexuales con su esposo, ¿verdad? Sí. Y qué bueno con su esposo, qué chévere. Y bueno, como dije, no es un asunto de mojigatería, ¿no? Jóvenes, jovencitas que tienen relaciones sexuales con sus novios están fornicando y están pecando. Así de sencillo. Punto, dice la Biblia, no más. Pero bueno, el Señor es misericordioso. Y si tú caíste en eso y bueno, ya lo entendiste, pues llega al Señor, arrepiéntete y dile: Señor, perdóname, restaura mi vida. Y claro que Él lo hace, claro que sí. Pero Él te quiere evitar muchos problemas, nos quiere evitar problemas, a los jóvenes y a los padres, ¿cierto? A la vez.
nos quiere evitar esos problemas. Y bueno, yo hablo aquí, me tomo un momento para decirte y hablarte esto, porque como les digo, yo he escuchado padres que aconsejan a otros padres acerca de esto, como les dije, ¿no? No, tranquilo, pues. Es mejor que sepas dónde está tu hija, con quién está, así, chévere, y que se proteja, ¿no? Lo importante es que no vaya a tener un embarazo indeseable, eso no es lo importante. Lo importante es que conozca a Dios, sepa quién es Dios y sepa cómo quiere Dios que le agrades. Y hablo a personas que quizás aquí hoy no tengan y no conozcan al Señor Jesucristo, porque obviamente apartados de Dios es imposible entender estas cosas. Es imposible y es impensable. Oh, Víctor, está equivocado. ¿Usted qué está hablando? Estamos en el siglo XXI. Las cosas han cambiado. Las cosas no han cambiado para Dios. Él quiere santidad y protegerte a ti, a tu familia, protegernos a todos. Y si no tienes esa relación personal e íntima con el Señor, hoy puede ser el día y decirle: Señor, hoy entiendo que mi pecado me separa de ti, como lo dice Romanos. El pecado nos separa eternamente de Dios. No estamos hablando solamente de fornicación, el pecado en general. Y todos somos pecadores. Si tú no has recibido a Cristo, no te has reconciliado con Él, considera que tu pecado te separa de Él, pero considera que el Señor, que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para darte salvación. Y lo que tienes que hacer es decirle: Señor, yo creo en la obra que tú hiciste en la cruz a través de Cristo. Perdona mis pecados, me arrepiento, entra en mi corazón y sálvame. No hay salvación en otro que no sea en Jesucristo. Y si ese eres tú ahí, Dios te está hablando a tu corazón, al final podemos hablar un poco más de esto y mostrarte cómo recibir a Cristo, para que inicies una relación con Él y entiendas estas cosas y digas: ay, ahora sí, puedo aconsejar a mis hijos, a mis hijas, puedo yo mismo corregir mi vida con Él, con Jesucristo. Primera de Corintios 6, 15 al 18, para que lo busquemos. Primera de Corintios 6. Miren por qué este pecado Pablo lo trata de esta manera aquí en este pasaje, porque es un pecado y no es más grande que cualquier otro pecado, pero fíjense cómo afecta. 6, 15 al 18, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjense por qué este pecado es tan especial. Porque está dentro del cuerpo, no está fuera. Porque afecta al cuerpo. ¿Cómo es el matrimonio? ¿Cómo lo definió Dios? La unión entre dos, ¿cierto? Los dos eran una sola carne. Cuando un hombre se une con una mujer, ya se unieron en matrimonio. Y entonces el hombre estaría casándose constantemente con una, con otra, con otra y con otra. Bueno, y la mujer también, ¿no? Con otro y con otro. ¿Cuántos matrimonios tenemos? Si Dios dice que uno solo es, ¿cierto? Por eso ese pecado es tan grande. Una sola carne. Uy, con esa señora, sí, con ella. Con la también. Y con él también. Tremendo lo que dice Dios y lo que nos enseña Dios acerca de esto. Por eso es importante que lo consideremos y lo entendamos. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hay consecuencias lamentables para quienes caen en fornicación. Lamentables. Bueno, solo mencionemos algunas consecuencias así que se puedan ver y vivir. Embarazos no deseados, ¿cierto? Embarazos no deseados, enfermedades, pérdida de la confianza de otros, vergüenza delante de otros cuando se enteran, de la familia, de todos. Pero lo peor de todo es fallarle a Dios. Delante de Dios sí no hay escondite. Tal vez tú puedas ocultar por un tiempo ese pecado, pero delante de Dios no. Él te está viendo
todas las veces que lo estás cometiendo y te estás uniendo a otro cuerpo y los dos eran una sola carne y los dos eran una sola carne y los dos eran una sola carne y los dos eran una sola carne. ¿Cuántas veces? Miren por qué hablamos de esto. Mateo 1:19 está en la pantalla, dice José su marido. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que hay que esperar hasta el matrimonio. Yo no lo encuentro, ¿cierto? Un ejemplo, José su marido. ¿Marido de quién? De María, ¿cierto? Que había sido engendrada en su vientre por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya en ese momento. José su marido, como era justo, creía en Dios, su confianza estaba puesta en Dios, creía en los principios bíblicos, no había tocado a María siendo su prometida. Dice, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él no quiso infamar a María porque lo que venía era una vergüenza tremenda, un rechazo total de la sociedad a una mujer que soltera había quedado embarazada. Esto no es un invento ahí de la iglesia cristiana y que es que los cristianos quieren prohibir y no nos quieren dejar disfrutar la vida. No, esto es la palabra de Dios. La fornicación no le agrada a Dios. Las parejas de novios deben esperar hasta el matrimonio. Tienen que esperar hasta el matrimonio si quieren agradarle a Dios. Y les aseguro, por lo que yo he visto, más por lo que dice la palabra de Dios, tendrán unos matrimonios hermosos, prósperos. Pero Pablo sigue adelante en nuestro pasaje y dice impureza moral, ¿no? Lo que dice Pablo ahí en Efesios 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia, eso es impureza moral. Impureza moral. Segunda de Corintios 6:17 ahí en la pantalla dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. A Dios no le gustan las personas que andan tocando lo inmundo. Y lo inmundo es, en este contexto, el yugo desigual, el contexto de este pasaje, que no se debe unir un creyente con un incrédulo, de ninguna manera. Eso es lo inmundo. Y dice Dios, si no hacen eso, yo los recibiré. Si no se unen inconversos con creyentes con inconversos más bien. Si no hacen lo inmundo, si no caen en este tipo de pecados de inmundicia, que no le agradan a Dios, yo los recibiré, dice Dios. Y en el caso de los efesios, hemos hablado una y otra vez del contexto de sus vidas y Pablo se lo está diciendo a creyentes, ¿no? Pablo no le está hablando a unos inconversos, él le está hablando a una iglesia, los efesios, creyentes, que también estaban pasando por este asunto, porque ellos vivían en medio de una sociedad en la cual estas cosas eran más permitidas que hoy en día, mucho más, abiertamente. De hecho, después de salir del templo de la diosa Diana, ¿cierto? Ahí en Éfeso, los sacerdotes y sacerdotisas jóvenes entregaban sus cuerpos al mejor postor como una ofrenda a sus dioses. Esto era permitido. Hoy en día es menos permitido. Uno se imagina que es al contrario. Hoy en día es menos permitido esto, a pesar de que es permitido, ¿cierto? Y entonces en medio de eso Dios les dice a los efesios, Pablo les dice pilas, ojo, que esto es cuestión de ustedes, esto es cuestión de creyentes. ¿Cómo esperan impactar al mundo si ustedes no corrigen estas cosas? Ni se nombre entre vosotros, dice Pablo. Porque Pablo no está específicamente o más bien directamente hablando solo de estos pecados, sino que él va mucho más allá. Y yo espero que nosotros entendamos eso hoy. No solamente que nos vayamos con la idea de que no debemos caer en estas cosas, sino que ni siquiera debemos hablar de ellas. Eso va más allá de lo que es el pecado en sí mismo. Bueno, hablar de ellas también es pecado, no le agrada a Dios. Y esto específicamente, estas cosas inmundas están relacionadas directamente con la prostitución, ¿cierto? Ya no tanto con la fornicación en sí, sino con la prostitución y todo lo que se mueve alrededor de ella. Ya les
les mostré o les hablé de las estadísticas. Si quieren, en internet pueden encontrar eso. ¿Cuántos millones de dólares al año mueven estos negocios? Eso da una idea de lo que el mundo está mirando, de lo que el hombre está siguiendo, de lo que el hombre está haciendo, de lo que Satanás está logrando al esclavizar a las personas con esto. ¿Por qué critican tanto el turismo en Cartagena? Turismo sexual lo llaman, ¿no? Porque es una de las ciudades más buscadas en el mundo para este tipo de cosas. Esto no es algo que esté lejos de nosotros, eso es algo que está alrededor de nosotros. A un clic en tu celular, a un clic. Y el mundo lo que hace es vendernos la idea de que lo malo es si no es consensuado, ¿no? No, yo no he cometido ningún pecado porque yo me puse de acuerdo con ella y estuvimos de acuerdo, entonces no es pecado, y el mundo lo acepta, y eso no es cierto. Estamos delante del que dicta la ley, la norma, que es Dios, y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y como les decía al principio, Dios no quiere creyentes mediocres, que estemos un día con un pie en el mundo y al otro día con el pie en la iglesia. ¿De verdad tomamos decisiones para decirle al pecado no, que es de lo que está hablando Pablo? Díganle al pecado definitivamente no, porque no conviene. No es que, bueno, seamos flexibles, ¿no? Como los fariseos que estiraban la ley para sus conveniencias. No al pecado, no. Así de sencillo. Romanos 1, 24 al 26, para que lo busquemos ahí en la Biblia. Romanos 1, 24 al 26. Esto parece que hubiera sido escrito esta mañana, ¿no? Este libro, bueno, toda la Biblia, pero esta parte, como si Pablo lo hubiera escrito hoy. 24 al 26 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Es una descripción de la sociedad de hoy, fresquita, calientica, como recién salida del horno. Así vive el mundo hoy. Y es una descripción de esa sociedad actual. Eso es exactamente, si quieres ver en la Biblia cómo es el mundo hoy, lee Romanos, capítulo 1 específicamente. Y ahí vas a encontrar un libro escrito más o menos en el año 60 después de Cristo, cómo describe la sociedad de hoy, así. Un desenfreno total en todas las áreas de la vida, que es a lo que conduce una vida de inmundicia, sin control, porque estos pecados no se dan solos. Alrededor de ellos, y ya lo vamos a ver ahorita porque Pablo menciona la avaricia. Uy, ¿qué tiene que ver la avaricia con la inmundicia y con los otros pecados sexuales? Porque es que eso no viene solo, eso viene acompañado de muchísimas otras cosas. Negocios ilícitos, bueno, vicios, un montón de cosas. Y una persona que está desordenada en estas áreas está desordenada absolutamente en todas las otras áreas de su vida. No es que mi pecado es solamente, solo la impureza moral. O es que yo lo único que cometo mal es que le soy infiel a mi esposa. Solamente eso, casi nada. Seguro que alrededor de eso vienen otras muchísimas cosas igualmente inmundas y sucias. Mucho desorden en esto. Drogas, vicios, licor, todo. Y por eso Pablo lo menciona ahorita en lo que vamos a seguir estudiando. Miren, justamente ahí, ¿cierto? Impureza material, avaricia. Avaricia. La avaricia
está relacionada con no solamente con desear bueno, el cuerpo del otro, ¿cierto? Sino lo material, el dinero, las posesiones. Y por eso la gente que cae en estas cosas es capaz de pasar por encima de muchas de la moral con el fin de lograr lo que quiere, porque el dinero lo compra todo, lamentablemente. Con dinero se compran mujeres, con dinero se compran hombres, con dinero se compran conciencias, con dinero se compra todo lo que uno quiera, vicios y todo lo que quiera. Estos pecaditos no se dan ahí solitos, esto viene rodeado de muchas otras cosas que conducen todas a la inmundicia y que no le agradan a Dios. Y ojo con esto, ¿no? Y es curioso que Pablo lo nombra justamente a la par de la fornicación. Y bueno, esto lo que indica es que para Dios no hay categorización del pecado, ¿no? Él no dice ahí, estos pecados son más grandes que estos, no, todos, todo el pecado destituye al hombre de la gloria de Dios. Pero estos afectan tanto, destruyen a la familia, destruyen a la sociedad. Yo también conocí el caso de una familia con dueños de una empresa muy grande, próspera tremendamente. Como el dueño, obviamente teniendo su esposa y sus hijos, se enamoró de una joven, él ya con bastantes años, una joven que contrató para trabajar en la empresa. ¿Y cómo terminó dejando a toda su familia por ella? Y eso se desbarató, toda la familia se desbarató, la empresa se acabó. Bueno, duraron tal vez unos 10 años destruyendo la empresa porque era muy grande, pero la destruyeron. Nosotros los conocimos personalmente. Estas cosas destruyen a muchísimas familias, porque alrededor de eso se afectaron muchos. Miren lo que dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia. Cuando uno desea más de lo que tiene o de lo que Dios le da, empieza a correr este peligro. Sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, sanas, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos en que Él nos da lo que necesitamos sin desear lo que el otro tiene y mirar a ver de qué manera lo conseguimos sin importar los medios? Contentos con lo que tenemos. Tienes tu esposa, contento con ella, ámala, y eso, si no es en Cristo, no la puedes amar. Así que es mejor que consideres el conocer al Señor Jesucristo y empezar una relación íntima con Él, porque Él sí te va a hacer ese milagro de que ames a tu esposa y de que estés contento con ella. No, es que estoy mirando a una que está más joven y está más bonita. Dios te puede dar esa tranquilidad y esa felicidad y esa alegría. Dice: no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué necesitas? Puedes llegar a Dios y decirle: Señor, yo lo que necesito es confiar en ti finalmente. No necesito otra mujer. Bueno, si necesitas otra mujer, órale a Dios para que cambie la que tienes y que ella reciba a Cristo y Él cambie su vida, ¿no? Pero no necesitas cambiarla a ella por otra. Lo mismo con tu esposo. Si es inconverso, si no conoce al Señor: Señor, cámbiame a este hombre, pero para que se salve y él sea ahora tu esposo de verdad. Y esto de la avaricia habla de un deseo desenfrenado por el cuerpo del otro y por lo que tiene el otro, ¿cierto? No es que fulano compró una camioneta más chévere que la mía, yo me voy a comprar una más grande. Él tiene una casa más linda que la mía, él tiene una esposa más linda que la mía. Lo escuchamos hace poco de una persona conocida. Esto no son cosas inventadas, son cosas en las cuales estamos en riesgo de caer. Pero a mí me llamó la atención mucho esta frase de Pablo terminando el pasaje, ¿no? Ni aún se nombre entre vosotros. Es decir, él está poniendo la vara mucho más arriba. No es la santidad el dejar la fornicación,
y las impurezas sexuales, es que ni aún se nombre entre vosotros. Es que las aborrecemos tanto que no son parte de nuestra vida, porque uno puede dejar el pecado, pero anhelar seguir en él, y eso no es santidad. En cualquier momento cae, ¿cierto? No, ¿cómo anhelo yo esas borracheras que me pegaba, ¿cierto? ¿Cómo anhelo yo esas noches tan ricas que pasaba allá y allá y allá? Lástima que ya no puedo, ojalá que tuviera otro chancecito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ni aún se nombre entre vosotros. Entre creyentes no es saludable ni siquiera hablar de esas cosas. Yo no sé si ustedes han estado en charlas, yo creo que sí, donde hay una persona, digamos, hablando de creyentes que ya no decimos groserías, hablando en una charla donde hay otras personas que son muy groseras. Eso se siente feísimo, ¿cierto? Es muy feo. Y uno ahí en medio de esa charla y el otro, no, es que ese, no. Y uno escuchando esas palabras. Eso no se trata de ser mojigato. Una vez un amigo me dijo, oiga, Víctor, usted ya no dice groserías, ¿no? Y yo le dije, no, ya no digo groserías. Y entonces los otros decían, ay, entonces tápense los oídos, que ahora ya. Y yo dije, no, tranquilo, yo esas groserías que ustedes están diciendo, yo ya me las sé. Yo las dije muchas veces, pero ya no me llaman la atención, no contribuyen a nada. ¿Eso en qué está contribuyendo a lo que estamos hablando? Nada. Podemos hablar de las mismas cosas, pero sin groserías, y nos entendemos mejor y podemos tomar mejores decisiones. Es muy fastidioso hablar de esas prácticas pecaminosas que teníamos antes. Ojalá que eso ya no esté entre nosotros, ni las consideremos. No aceptemos ese tipo de charlas, porque uno dice, no, es que, pues, porque es que estoy tratando de ganarlo para Cristo, ¿cierto? Bueno, entre inconversos obviamente se va a dar, pero entre creyentes que se note que hay una diferencia grande entre la manera como hablamos nosotros y la manera como habla el mundo, porque obviamente tenemos que vivir en medio de ellos para poderles dar testimonio. Si no, ahora no es que no nos juntamos con inconversos, como decían los fariseos que el Señor Jesucristo andaba con prostitutas y pecadores, pues porque ellos son los que necesitan el evangelio, pero nosotros no. Entre nosotros no. Pablo le está diciendo a los efesios, entre ustedes no. Es vergonzoso hablar de esas cosas. Y de hecho lo vimos en Efesios 4:29, ¿no? Cuando ya lo estudiamos, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué edifica a la gente? Las buenas conversaciones. Las palabras malas, ¿de qué sirven? Para mostrar que yo soy un duro y el más fuerte. Eso no tiene ningún sentido. Yo le tengo más miedo a una persona decente que a una persona grosera. Los santos somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido apartados para Dios, lo cantamos. Santos somos nosotros. No nos conviene, porque dice Pablo también, como conviene a santos. No nos conviene hablar de esas cosas que ahora nos parezcan impensables, esos pecados, ¿cierto? No le conviene a tu esposa o a tu esposo, ¿cierto? Que tu cónyuge hable de los pecados pasados, ¿cierto? A uno le fastidia. ¿Para qué? ¿Para qué, cierto? Hablemos de lo que estamos viviendo hoy. Hablemos de nuestra vida en Cristo, pero no de los pecados pasados. ¿Para qué? ¿Eso en qué edifica? ¿En qué contribuye? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 33 y 34. Ya vamos a terminar, para que lo busquen, no está en la pantalla, solamente 1 Corintios 15, 33. Para que no nos equivoquemos. Esto es la palabra de Dios, miren. ¿Por qué Pablo dice eso? Dice, porque en Corintios 15 dice eso: no erréis, es decir, no nos equivoquemos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Andar hablando de esas cosas corrompen las buenas costumbres, las que tenemos ahora. Hasta el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Eso se puede convertir en un tropiezo.
Si tú estás en medio de unos inconversos que están hablando porquerías y te complaces y te sientes feliz en ese medio, te estás convirtiendo en un tropiezo. Y es muy seguro, muy posible que ninguno de ellos acepte al Señor, porque estás dando un mal testimonio. Qué vergüenza que un creyente se esté complaciendo de esas charlas, porque se está convirtiendo en un tropiezo para esos. Que marques una diferencia. Oiga, ¿usted por qué no dice grosería? Es que ya se volvió el pastor. Sí, listo, yo conozco al Señor ya. No necesito decir groserías. Así de sencillo. Porque con una conversación que parezca inocente, bueno, pueden empezar a darse cosas que no convienen. Y eso arranca por unas palabritas muy pequeñas y muy sencillas. Y uno termina por allá metido y enredado en cosas que no convienen. Porque las consecuencias de los vicios y de estas cosas es que nos vamos acostumbrando más y más y más al pecado. Y entonces lo que era para nosotros pecado ayer, ya no, ¿cierto? No, eso es lo que todo el mundo hace y está bien. La sociedad ha cambiado y ya eso ya no está tan prohibido como antes. La palabra de Dios no ha cambiado, es la misma. Es la misma. Proverbios, que está en la pantalla, 28:13, el que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el santo. Nosotros confesamos nuestros pecados, los reconocemos y nos apartamos del pecado. Ya ni hablamos de eso, no es conveniente hablar para congraciarse, porque eso termina finalmente en charlas inconvenientes. Y bueno, puede resultar que para un creyente que tiene una vida desordenada, pues finalmente se convierta en un tropiezo, ¿no? Y empieza a confundir lo que es pecado y lo que no. Ay, no, es que Dios no nos está diciendo que seamos mojigatos, Él sí nos permite ciertas cosas. No. Lo que es pecado y lo que no es pecado, es lo que le agrada a Dios. Miren lo que dice Isaías 5:20, yo se lo leo, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pilas con eso. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sí, ya no hay diferencia entre pecado y no pecado, ¿cierto? Es un pecadillo pequeñito, no hay problema. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Resultamos como los fariseos, estirando la ley para acomodarnos al pecado y querer engañar a los otros diciéndole que eso no es pecado, que Dios sí me permite ciertas cositas, ¿no? Una canita al aire, Dios me la permite. No me la permite. Pablo lo que está diciendo con esto es no al pecado, así de sencillo. No solo lo deben dejar, sino que no deben ni siquiera hablar de eso, ni siquiera considerarlo. Como conviene a santos, Pablo termina así, ¿cierto? Y lo interesante es que Pablo justamente dice como conviene a santos. ¿Qué es lo que conviene? Lo que nos favorece, lo que es íntegro, lo que es atractivo, lo que nos refresca, lo que nos trae paz. ¿Qué es conveniente para ti? ¿Qué es conveniente para tu familia, para tu matrimonio? Hacer las cosas que le agradan a Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que veáis, ¿cierto? Para que vean, para que palpen, para que disfruten de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y eso en medio de una vida de santidad. Nadie está hablando de mojigatos, nadie está hablando de una santidad falsa que se refleja solamente en cómo nos vestimos o en cómo hablamos. Es una vida íntegra. Dejar el pecado y aborrecerlo, es lo que está diciendo Pablo. Déjenlo y ni siquiera hablen de él, como Dios hizo con nuestro pecado, lo perdonó y lo envió al fondo del mar. Así tiene que pasar en nosotros. Arrepentirnos y dejarlo, el pecado. Y el mundo nos transmite la idea de que todo conviene, ¿cierto? Y uno aún sacan de contexto pasajes como el que dice que no todo conviene, ¿cierto? Perdón, que todo nos conviene. ¿Cómo? Corintios, ¿cierto?
Que todo nos conviene, pero que no todo edifica, ¿cierto? Dice. A ver, ¿quién? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ojo con sacar de contexto la palabra de Dios, ¿no? A nosotros no nos es lícito el pecado, es ilícito todo el pecado. Ese pasaje está escrito en el contexto de lo sacrificado a los ángeles, a los ídolos, de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer, y de ser tropiezo para los inconversos aún. De eso es que está hablando ese pasaje, para no sacarlo de contexto. Pero miren lo que dice 2 Corintios 7:1, que está en la pantalla. Uy, me pasé. O me adelanté tal vez. Bueno. Leamos 2 Corintios 7:1. Yo no sé por qué se me trabó este pasaje ahí. 2 Corintios 7:1. Ah, no, ahí va. 2 Corintios 7:1 está en la pantalla. Ya no más páginas de Biblias andando. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De eso estamos hablando, de la santidad. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de todo pecado y sigamos en el proceso de la santidad. Dios llamó a sus hijos, Dios nos llamó a nosotros a la santidad. Y no es un juego el tema de la santidad. No es una manera de vida adicional en la que podemos andar o no. Como creyentes tenemos que andar en ese estilo de vida. Un estilo de vida que busque la santidad. Y es un asunto de obediencia. ¿Tú quieres vivir de verdad la vida cristiana como lo mencioné al principio, mediocre? Durante la semana cometiendo pecados y cosas que no quieres que nadie sepa, y el sábado y el domingo de otra manera, viniendo a la iglesia y presentándonos limpios delante de Dios. Eso no le agrada a Dios. Dios nos ha llamado a la santidad y, como les digo, no es un juego, ¿no? Es un asunto de obediencia. La vez pasada hablamos de agradar a Dios con la obediencia y hoy estudiamos lo que Dios quiere de nosotros en ese proceso de la santidad. Y ya para concluir, la santidad empieza con lo que deseamos. Y yo les voy a leer en cada conclusión un pasaje. Ahí está, 2 de Pedro 2:2 dice, es 1 de Pedro 2:2. ¿Se acuerdan? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que deseamos como creyentes? ¿En qué estamos pensando? ¿Cuáles son nuestros planes? Ojalá que lo que deseemos es lo que dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Y hoy cantamos también: la ley de Jehová es perfecta. Esa es la leche espiritual no adulterada. Pero además, una segunda conclusión aquí: la santidad se manifiesta aborreciendo el pecado. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado si queremos andar en el camino de la santidad. Y tú, si eres hijo de Dios y has recibido a Cristo y has escuchado la predicación de la palabra de Dios, sabes lo que es pecado. Y si no, hoy puedes iniciar ese proceso conociendo al Señor. Y aquí al final estarán Rubén y Fabián, Rubén y Juan Pablo. Bueno, para mostrarte en pocos minutos y con pocos versículos cómo entrar en ese camino de la santidad recibiendo a Jesucristo. Pero una conclusión más: la santidad debe llevarnos a sentir vergüenza al mencionar el pecado. Proverbios 14:9 dice: los necios se mofan del pecado. Los necios son los que andan hablando del pecado y haciendo chistes del pecado. Y nosotros no tenemos que estar ahí. Mas entre los rectos hay buena voluntad para buscar al Señor, buena voluntad para abandonar el pecado y para crecer en la santidad. Vamos a terminar en oración. Dios,
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has desafiado no solamente a llamarnos hijos tuyos cristianos, sino a tener una vida que de verdad vaya en la dirección correcta, que es la búsqueda de la santidad, Señor. Te necesitamos, Dios. El mundo nos bombardea constantemente con pecado, con esclavitud, con pornografía, con sexo, con cosas inmundas, Dios, fuera de tu voluntad, fuera del matrimonio. Ayúdanos porque si estamos débiles, podemos caer en pecado, Dios. Ayúdanos a buscarte constantemente, a llenar nuestras mentes de tu palabra, a fortalecernos en ti, Señor, para ser creyentes que te agraden a través de buscar la santidad. Y Señor, una vez más, yo te oro porque si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha iniciado esa relación personal e íntima contigo, Señor, hoy sea el día de su salvación y dedique unos 10 minuticos, Señor, ahora al finalizar, para escuchar pocos versículos, Señor, de cómo ves tú el pecado, de cómo ves tú al pecador, de cómo enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio que es la muerte, pero que resucitó al tercer día para garantizarnos la vida eterna, Señor, y a través del Evangelio te reciba, se convierta y tenga la certeza de una vida eterna contigo y pueda empezar una vida de santidad, Señor. Y a nosotros los que ya te conocemos, te necesitamos, Dios, diariamente en nosotros para estar en tu palabra, Señor, porque solo allí está la protección contra el pecado, Dios. Te oramos entregándote el resto de la tarde y nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. No se olviden, no sientan vergüenza. Si aquí están estos dos hombres esperándote, si no has iniciado una relación personal con Cristo, pocos minutos y pocos versículos para recibir al Señor e iniciar una vida eterna con Él. Y los demás, muchas gracias y nos vemos en 8 días.